Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria López y el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura laboral en México, acerca de ciertas condiciones laborales que se viven aquí. Vamos a hacer algunas comparaciones con ciertos países, ciertas regiones, pero me gustaría que nos enfoquemos más en las condiciones laborales en México, ya que a pesar de ser nuestro país de origen, ser el país que habitamos, hay una gran desinformación acerca de estas condiciones. Ok, entonces me gustaría comenzar hablando un poco sobre el salario mínimo. Usualmente se sabe que el salario mínimo llega a ser de entre los 141 pesos a los 172 diarios usualmente aquí en México. Ya que aquí vamos a hablar también acerca de las jornadas, me gustaría pasar a hablar sobre algunos tipos de jornadas que hay. Tenemos la jornada diurna que dura 8 horas laborales entre las 6 y las 20 horas, la jornada nocturna que son 7 horas laborales entre las 20 horas y las 6 horas, la jornada mixta que son 7 horas y media laborales comprendidas entre el horario diurno y el nocturno. También hay una semana laboral actual que es de 8 horas diarias y 6 días por semana, es decir, 48 horas semanales. ¿A qué voy con esto? Que en nuestra cultura, usualmente, que es aquí en México, existen jornadas extraordinarias que deben contar con el consentimiento del trabajador y pueden ser de la siguiente forma. Máximo 3 horas diarias y deben ser pagadas al doble. El límite es 3 veces por semana. Si se elabora más tiempo, se debe de pagar el triple. A comparación de otros continentes como lo es Asia, en Asia aún hay más horas de trabajo, es más estricto. Sin embargo, la paga aumenta un poco más. En México es deficiente, en ocasiones lleva a ser injusto, por eso hay muchos problemas de desempleo, lamentablemente. Y lo que nos lleva a pensar que origina esta cultura de estas áreas de trabajo. Y bueno, no se llegan a cumplir con ciertas leyes que están estipuladas en este país, que les voy a contar acerca de algunas en este video, en donde también se habla acerca del aguinaldo, que dice que por ley el trabajador debe recibir mínimo 15 días de salario antes del 20 de diciembre. Esto nos lo dice el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajador. Y bueno, también nos dice que si no se elaboró el año completo corresponde a la parte proporcional, incluso aunque ya no se elabore el centro de trabajo, vacaciones y prima vacacional. El trabajador tiene derecho a vacaciones después de haber trabajado un año y le corresponde como mínimo 6 días. Posteriormente, cada año que se elabore se deben aumentar 2 días de vacaciones hasta obtener 12. De ahí en adelante se aumentan 2 días vacacionales después de cada 5 años laborados. Además, el trabajador debe recibir por los días de vacaciones su salario diario más un 25% extra. Hablemos un poco de los días de descanso y es que por ley a la semana se tiene derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo. Además, los días de descanso son obligatorios, que bueno, son conocidos como feriados. Eh, Usualmente lo conocemos como los típicos de Navidad, Año Nuevo, por decir un ejemplo. Si se trabaja en un día de descanso obligatorio, se debe pagar al doble independiente a su salario. Por ejemplo, si el trabajador gana 100 pesos diarios, se le pagarán 100 pesos, pero recibirá 200 adicionales, lo que nos da un total de 300 pesos. Cambiando un poco de tema y pasando aquí a un artículo un poco más interesante, que es el artículo 123, nos habla acerca de la licencia por maternidad. Las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y derechos que hubieran adquirido por su contrato. En el periodo de la lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día de media hora cada uno para amamantar a sus hijos. Eh,
Las mujeres gozarán de un mes de descanso antes de la fecha aproximadamente que se fije para el parto y de otros 2 después al mismo durante el periodo de lactancia. Tendrán 2 descansos extraordinarios por día de medida hora cada uno para amamantar a sus hijos. Y bueno, además podrán disfrutar de asistencia médica, obstétrica y de medicinas y de ayudas para la lactancia al servicio de guarderías infantiles. Este tema es muy importante. Sin embargo, es increíble que haya una desinformación hoy en día en cuanto a ciertas leyes de licencia por maternidad, ya que ha habido abuso en donde muchos empleos no cumplen con esta ley. Pero bueno, pasando un poco a otro tema donde va de la mano lo que estábamos hablando, hablaremos un poco más del desempleo. Pues aquí vamos a hablar acerca de que hubo un aumento en la población económicamente activa que pasó de 58.3 a 58.8 millones de personas según los datos del INEGI. Y nos dice que la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.7% en el cuarto trimestre del 2021, su menor nivel desde el primer trimestre del 2020 antes del impacto de la pandemia. De acuerdo con los datos del INEGI, además, pues el INEGI y el ENOI, que es la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, observaron que la tasa de desempleo se posicionó en 3.43% en el primer trimestre del 2021. La encuesta registró un incremento trimestral de 454.347 de personas en la población económica de la PEA. No me gustaría alargar tanto este video, sin embargo, es importante que sepamos todo esto, porque lo comparo con otros países o con otros continentes como Asia, como América del Norte, etcétera, porque en otros países, vaya que tienen una mejor funcionalidad que el nuestro, las leyes se cumplen, aunque las jornadas laborales llegan a ser tal vez un poco más largas o extensas, hay más beneficios, se cumplen otro tipo de leyes. Sin embargo, en México, aunque sí se está llevando a cabo las leyes, todo lo que ya veníamos hablando, aún hoy en día hay abuso, hay una cultura en donde no se respeta desde la integridad de las personas, no se respeta sus derechos, sus valores en cuanto al empleo. Entonces, pues la finalidad de este video es informar y que sepan que a cualquier empleo al que vayan, hay leyes y hay leyes que avalan esto, hay todo tipo de normas que respaldan la integridad y los derechos de los trabajadores y de los colaboradores. Entonces, no compararé aún más con otros países porque pues en México aún nos falta adecuar una cultura de trabajo más adecuada, una cultura de trabajo más eficiente y funcional. Entonces, pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Fue corto, pero pues espero que les haya sido de su agrado. Y pues nada, muchas gracias.